hoy, miércoles 29 de septiembre, tenemos el honor de presentar el tercer simposio de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos con el capítulo de Pediatría. Y en esta noche tenemos un tema muy interesante, el dolor como problema de salud pública en el Perú y en la región. Para ello, nos complace presentar a la doctora Mercedes Bernadá. Gracias, doctora Mercedes. Ella es profesora agregada de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay. Es coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Centro Hospitalario Pereira Rosell en Montevideo, Uruguay. Nuestra segunda presentadora, doctora Garaycochea, Virginia Garaycochea, muy conocida aquí en el Perú. Ella es una líder de los cuidados paliativos a nivel nacional. Es médico pediatra, es magíster en bioética, máster en gestión pública, máster en cuidados paliativos, profesora principal de la maestría de cuidados paliativos en San Marcos, la universidad, jefa de la unidad de cuidados paliativos pediátricos del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Hoy nuestro tema es manejo del dolor como problema de salud pública a nivel nacional. Vamos a tener para nuestro simposio, básicamente lo hemos dividido en tres partes. La primera parte, la parte introductoria en relación a situación actual del dolor como problema de salud pública, estará a cargo de la doctora Virginia Garaycochea. La segunda parte tendremos la disertación del tema de fondo, que es la situación actual del dolor como problema de salud pública en pediatría. Estamos concentrados en la población pediátrica. Y la tercera parte de nuestro simposio tendrá como tema de fondo los comentarios, la discusión y las conclusiones de este simposio. Muchísimas gracias a todos nuevamente, bienvenidos. Y doctora Garaycochea, la escuchamos. Ya está. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes y aquí vamos a compartir esta pequeña introducción sobre el dolor pediátrico como un problema de salud pública. No tengo conflictos de interés. Creo que todos conocemos como parte de nuestra actividad profesional algo de la fisiopatología del dolor, un estímulo que se origina en alguna parte de la economía humana, del cuerpo humano, se transmite a través de las vías espinotalámicas y de ahí va hacia la corteza y tiene en la corteza lo que tenemos es la percepción del dolor y hay una modulación inhibitoria hacia abajo que nos hace que en ciertas ocasiones con el mismo estímulo percibimos, entre comillas, con menos dolor o más dolor de acuerdo a esto. Existe algunas definiciones de dolor, una de ellas es esta, que es una experiencia desagradable, sensorial y emocional, no solamente es la parte sensorial, también entra la parte emocional que se asocia a un daño tisular real o potencial o descrito en términos de tal daño. La actividad inducida en el nociceptor y en las vías nociceptivas, que son las que conducen el estímulo nociceptivo, es siempre un estado psicológico, aunque podemos apreciar el dolor más o menos asociado a una causa física. O sea, puede haber una causa física, pero también puede no haberla. En todo caso, la experiencia de dolor es más que solo un proceso sensorial. Es una percepción compleja que involucra altos niveles del sistema nervioso central, dentro de eso está el cuerpo cingulado, la corteza prefrontal, la amígdala del hipocampo, ¿no? Que ya conocemos bastante bien, incluso el vermis del cerebelo. Y que esta percepción compleja involucra o nos da por resultado también un estado emocional y un gran número de procesos de orden mental. En los niños, la historia del dolor no es una historia muy bonita. Antes, hasta hace poquito, en el siglo XX incluso, se asumía que los niños no eran sensibles al dolor, eran poco sensibles, y lo que se tenía era que los efectos deleterios de los medicamentos para el dolor podían sobrepasar sus beneficios, ¿no? Y es recién, fíjense, relativamente reciente, por los años 80,
que comienzan a reconocerse la importancia del dolor y su tratamiento en niños. Y es justamente en el año 87 en que hay la publicación de ciertos artículos, que ahora voy a mostrar al autor, en donde se reconoce, por ejemplo, que los neonatos anestesiados y que eran sometidos a complejos procedimientos quirúrgicos tenían una mejor sobrevida y muchas menos complicaciones que los que no recibían anestesia. Eso quiere decir que había recién nacidos a los cuales se les sometía a procedimientos quirúrgicos, como podría ser cirugía cardiovascular, sin anestesia. Y gran parte de estos neonatos morían, no por efecto solamente del acto quirúrgico, perdón, sino por efecto del dolor provocado por el acto quirúrgico. Y es este señor, Anand, el que llama la atención sobre esto y marca un hito en lo que es la apreciación del dolor en los niños, especialmente en los niños pequeños. De tal manera que el dolor debe ser considerado en pediatría como el quinto signo vital, así como tomamos frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura y presión arterial, también deberíamos considerar controlar el dolor y considerarlo como un quinto signo vital. Y en pediatría, ¿qué es el dolor? El dolor es lo que el niño dice que le duele. O sea, este debería ser una de las cosas que debemos tener presente los pediatras. Y en la evaluación del dolor en un niño, no solamente comprendemos al niño, sino comprendemos también al papá, a los padres o a los cuidadores y al personal de salud en general. Y tenemos que tener en cuenta que la forma en que un niño percibe el dolor es a su vez no solamente por el estímulo en sí, sino que es resultado de factores biológicos, de factores psicológicos, de factores sociales y factores espirituales. Por lo dicho anteriormente, el dolor en pediatría tiene grandes problemas. Uno, que es muy frecuentemente subdiagnosticado. ¿Cuáles son las razones para ello? Dificultades en evaluación. La mayor parte no conoce escalas de evaluación del dolor. Y la otra es que hay desconocimiento acerca de los tipos de dolores y su presentación. El dolor es una materia poco estudiada en general en las currículas de las profesiones de la salud. Y por ende es maltratado. Entonces hay desconocimiento de la farmacología para el dolor, hay mucho temor a los efectos adversos y en relación especialmente a los analgésicos opioides hay un temor terrible a la adicción, hay una opiofobia. Sin embargo, las consecuencias de un inadecuado tratamiento del dolor provoca distrés en los niños y esto puede ser visto como una disminución de la tolerancia individual al dolor, porque se incrementan también las respuestas posteriores al dolor y puede contribuir a la aparición de dolor crónico, incluso en la vida adulta. Un tratamiento inadecuado del dolor enlentece en aquellos niños que están en procesos agudos, por ejemplo, enlentece la recuperación en un periodo postoperatorio, por ejemplo, o postprocedimiento. Aumenta la resistencia a los procedimientos, altera el patrón del sueño, altera el patrón del apetito. Finalmente también puede impedir el aprendizaje y el neurodesarrollo. O sea, ya vamos viendo que no solamente es el dolor en sí y el estímulo que actúa ahí, sino que también tiene repercusiones en este niño que está en crecimiento y en desarrollo de su sistema nervioso central. Y entonces, un dolor no tratado, poco reconocido o subtratado puede tener efectos a largo plazo y esto también ya ha sido bastante estudiado y es necesario poner énfasis en esto. Hay alteraciones en el comportamiento, por ejemplo, somatización. Puede haber alteraciones en el procesamiento del dolor, como la aparición de hiperalgesia o alodinia, alteraciones en la respuesta a futuros estímulos dolorosos, y posible aumento de los dolores crónicos en la vida adulta. Entonces, algo que pasó en la niñez y puede ser muy temprana, como en el periodo neonatal o en la infancia temprana, puede dejar una secuela posterior. Y los efectos que hemos dicho en el neurodesarrollo, ¿no? Se ha visto que en niños que tienen dolor en la fase neonatal, en las UCIs neonatales, por ejemplo, exhiben peores resultados en test cognitivos y motores.
También hay una alteración del crecimiento y una menor maduración de la sustancia blanca y de la sustancia gris del sistema nervioso central. Y entonces, relacionando esto con el título del tema a desarrollar hoy día, ¿qué tenemos que hacer esto con la salud pública? Si entendemos que la salud pública es la disciplina dedicada al estudio de la salud y de las enfermedades en las poblaciones, y la meta es proteger a estas poblaciones y mejorar su estado de salud y su bienestar, ¿no es cierto? Y que la salud pública es la respuesta de toda esta sociedad para mantener y proteger la salud y prevenir enfermedades, lesiones e incapacidades, se podrá comprender que el dolor en pediatría se transforma en un gran tema de salud pública por las consecuencias, las presentes de no tratar el dolor y las futuras de su tratamiento no adecuado. Gómez Sancho y Grau Ávalo nos dicen, el insuficiente alivio del dolor es la más escandalosa y persistente de las negligencias médicas. O sea, es un imperativo moral para los profesionales de la salud, para los médicos en particular, estudiar el dolor, para los pediatras en cuidados paliativos pediátricos y en general, para los pediatras en general, tener conocimientos del dolor y su forma de controlarlo. Sin embargo, como dice la doctora Collado, en un artículo ya de hace algún tiempito, nos dice, el dolor pediátrico a nivel mundial es un tema descuidado en todos sus aspectos y prácticamente ausente de los programas de formación en ciencias médicas, con mitos y creencias erróneas que impiden su adecuado tratamiento. Y esta situación, este artículo fue publicado en el 2012, creo que no ha variado mucho en nuestro medio. Realmente, cuando uno conversa con los alumnos, con los residentes de pediatría, por ejemplo, se da cuenta de que no es el dolor una de las materias que se ha examinado, y si es examinado es muy pasajeramente en relación a dolores de procesos agudos, inmediatos, y mucho, mucho menos de dolor crónico. Y en niños, mucho menos aún. Finalmente, el tratamiento del dolor, por todo lo dicho, es un derecho humano, ¿no? En los derechos humanos, en los capítulos de derechos económicos, sociales y culturales, se apunta que el no tratamiento del dolor es equivalente a tortura, y la tortura degrada al ser humano. Entonces, el derecho humano es proteger contra las torturas, proteger contra la negligencia del cuidado del dolor. Y acá es una publicación de Human Rights Watch que es no nos hagan sufrir más. Yo diría que también a los niños no nos hagamos sufrir más, reconozcamos el dolor, reconozcamos que los pinchazos que le damos, a veces, entre comillas, por su bien, provocan dolor y tenemos que ver las formas de controlarlo. Sabemos que cuidar a un niño lo que tenemos que hacer con alegría, porque sabemos que una sonrisa calma, y lo tratamos con mucho amor, porque el amor calma cualquier dolor, y ese es uno de nuestros lemas en mi unidad, por ejemplo. Entonces procuramos hacer un mejor control del dolor. Y finalmente, ya termino la introducción, acordarnos que este 8 y 9 de octubre, el 9 es el Día Mundial de Sensibilización para Cuidados Paliativos y el 8 es el Día de los Cuidados Paliativos Pediátricos, y la campaña es ponte el sombrero y la máscara para sensibilizarnos para los cuidados paliativos pediátricos, y así que los invito a todos ustedes a unirse a esta campaña. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Virginia, por la presentación introductoria que nos está llevando ya al tema de fondo, dolor como problema de salud pública. Doctora Mercedes Bernadá, muchas gracias, la escuchamos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a Katy, a Virginia, amigas latinoamericanas y bueno, y en particular a la Asociación Peruana de Cuidados Paliativos por esta invitación, por incorporar un tema pediátrico. Y entonces, y bueno, y también muchas gracias a Virginia por esta muy buena introducción al tema. Yo voy a compartir también una pantalla, pero les digo que, bueno, que me gusta que ustedes puedan participar, y para eso
saben, conocen la función del Zoom, que pueden o levantar la mano o escribir en el chat. Voy a tratar de estar atenta entonces a lo que ustedes vayan escribiendo en el chat. Yo soy, bueno, como dijo Katy, soy profesora agregada de pediatría y desde el año 2008 soy la coordinadora de la unidad de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Pereira Rosell, que es el principal hospital público. Es el único hospital exclusivamente de niños y de mujeres de todo el país. Y bueno, es un centro de referencia público y de capacitación de profesionales de la salud. Así que bueno, yo tampoco tengo conflicto de intereses y en esta presentación van a ver algunas fotos de pacientes y estas fueron autorizadas o por los pacientes o por sus papás con fines exclusivamente educativos. Así que en estos minutos, a continuación, voy a dedicarme a 3 aspectos principales, que es definir el dolor o completar o continuar con la definición del dolor desde un modelo biopsicosocial, que ya empezó Virginia. Perdón, que esto tiene vida propia. Reflexionar acerca del dolor como problema de salud pública y proponer entonces algunas estrategias para el cambio. Con respecto al modelo biopsicosocial, decirles que desde hace ya muchos años el proyecto de bioética Hastings Centers estableció los nuevos fines de la medicina y además de la prevención de enfermedades, de lesiones, la promoción y conservación de la salud, la atención y curación a los enfermos, la evitación de la muerte prematura, incluye específicamente como uno de los principios y fines de la medicina el alivio del dolor y el sufrimiento causado por los males. Así que realmente que en esta noche estamos tratando un tema muy importante de la medicina en todas las áreas, y claramente que esta no es un área exclusiva ni restringida de los cuidados paliativos, sino que atraviesa toda la medicina. Y también, como ya mencionó Virginia, la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor ya da cuenta desde sus primeras estrofas del modelo biopsicosocial del dolor, porque establece que el dolor es una experiencia sensorial y emocional, y más abajo expresa que esta experiencia está influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales. Perdón, pero esto se va solo. Y bueno, y que aunque el dolor suele tener un efecto adaptativo, un papel adaptativo, también tiene efectos adversos, como muy claramente los mostró la doctora Garaycochea anteriormente. Y es así entonces que ya desde el año 64, y esto sí en un aporte de los cuidados paliativos, surge por parte de la doctora, enfermera y trabajadora social Cicely Saunders, madre de los cuidados paliativos, surge el concepto de dolor total, con su componente físico, emocional, social y espiritual. Y si bien este concepto surge pegado a los enfermos con cáncer, en la comprensión de que el dolor sí estaba determinado por componentes físicos diversos, pero también por el impacto que la enfermedad determinaba en la persona, en su vida social y también en su dimensión espiritual. Estamos convencidos que si bien surge para pacientes con cáncer este concepto, realmente desde un modelo biopsicosocial es aplicable a el dolor de todo tipo, en niños y obviamente que también en adultos, pero tanto para el dolor agudo como para el dolor crónico, y en esto es lo que vamos a referirnos entonces en los próximos minutos. Y esto tiene muchas implicancias para el trabajo clínico. Implica, por un lado, la necesidad de realizar una evaluación integral, porque es necesario evaluar cada uno de estos componentes, de realizar entonces un trabajo interdisciplinario, porque obviamente que es difícil que una única persona sea capaz de realizar una evaluación integral y profunda de todas las dimensiones del dolor de un paciente.
y obviamente todo esto atravesado por una muy buena comunicación que es imprescindible en todas las etapas, tanto de la evaluación como del tratamiento. Gracias. Entonces, este concepto de dolor total tiene implicancias en la evaluación, porque además de aquella mnemotecnia que al menos en nuestro país aprendimos en nuestros primeros años de la medicina, el atelier, la aparición, el tipo, la intensidad, localización, irradiaciones, evolución y fenómenos acompañantes, incluye la evaluación desde este modelo, la utilización de escalas según las diferentes edades y la condición del niño, pero también una evaluación de los componentes emocional, espiritual, social. Pero a la hora del tratamiento también implica la necesidad de aplicar tratamientos multimodales, farmacológicos y no farmacológicos, que den cuenta y que respondan a cada uno de los componentes evaluados. Y es así que esto lo vamos a ver, no es el objetivo de la charla en el día de hoy, pero traer que esta es la forma que tenemos de ver el abordaje multimodal del dolor, con un gran componente claramente de tratamiento farmacológico, pero no menos importante, el componente no farmacológico, en donde está incluido todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con la explicación al niño y a sus padres, la información de lo que está pasando, y también la aplicación de terapias integrativas, que contribuyen entonces a tener en cuenta y a mejorar aquellos componentes emocional, social y espiritual. Y entonces, para hacer esto más dinámico, me gustaría compartir con ustedes esto que es un caso clínico, la historia de un paciente atendido por nuestro equipo, un varón de 14 años que sufrió una herida por arma de fuego en el tórax en circunstancias no claras. El hermano de este adolescente estaba en la cárcel y el adolescente presentó esquirlas o partes de bala en el canal medular y un proyectil en la masa muscular paravertebral, la fractura del arco posterior a nivel de T7 y T8, una paraplegia en miembros inferiores, incontinencia esfinteriana, hemoneumotórax y contusión pulmonar. Al examen se destacaba que era un adolescente que estaba retraído, enojado, hablaba escasamente, pasa mucho rato con los ojos cerrados. Tiene un drenaje de tórax con líquido sanguinolento, se queja de dolor abdominal, refiere hiperalgesia y alodinia, y dice que es como si lo cortaran al medio. Y cuando se le pregunta la escala numérica, refiere un valor 10. Entonces, me gustaría que por el chat o que levantaran la mano o expresaran qué dimensiones identifican ustedes en el dolor de este niño y una breve lluvia de ideas, de estrategias que utilizarían para, agradezco, me gustaría que participaran. Creo que todos aprendemos mucho más y crecemos cuando participamos. Así que la pregunta es qué dimensiones encuentran en la historia de este niño. Vamos a ver que él tiene... Ahí está, por acá refieren que tiene dolor total por el componente físico, social, psicológico y espiritual. La autora Garecochea también hace mención al componente psicológico y al componente físico. Exactamente. Hay alguien que quiera la dimensión física y emocional, el componente familiar, ese antecedente que había, la vivencia de tener un hermano preso, un hermano en la cárcel. Exactamente. En realidad, en este adolescente, desde el punto de vista físico, podríamos identificar, algunos claramente evidencias de un componente nociceptivo del dolor,
por la herida, por la presencia de esquirlas en el canal medular del proyectil, en la masa muscular, la fractura del arco posterior de las vértebras, estar con un drenaje de tórax, pero también desde el componente físico que ustedes mencionaban, la posible presencia de dolor neuropático, ya que en el abdomen él presentaba hiperalgesia, alodinia, dice como si lo cortaran al medio, así que claramente tiene un dolor que es mixto de mecanismo nociceptivo y neuropático. Eso en el componente físico. Pero en el componente social que ustedes mencionaban, este siniestro fue en circunstancias no claras, el hermano está en la cárcel, pero como consecuencia de la herida de bala, el adolescente queda parapléjico, con incontinencia, y si tendrá entonces motivos para estar enojado, hablar escasamente, pasar mucho rato con los ojos cerrados, ¿no? Claramente como en una demostración de depresión, de dolor persistente, porque este niño, cuando hacemos este relato, ya llevaba varios días internado, y fíjense que seguía con una escala numérica de 10. Así que este niño tenía dolor persistente. Entonces, la aplicación del modelo biopsicosocial claramente lleva a un mucho mejor abordaje del dolor en los pacientes, porque obviamente que no es solamente con medidas farmacológicas y en un adolescente con dolor intensidad 10, claramente que se usaron opiáceos y en este caso se utilizó morfina en primera instancia y metadona posteriormente, por dificultades para controlar el dolor, pero también porque tenía un componente neuropático. Se utilizó obviamente que la lactulosa para evitar el estreñimiento, pero también se utilizaron adyuvantes como la gabapentina. Pero también en él se aplicaron una cantidad de otras estrategias integrativas, y claramente que el apoyo emocional, el trabajo diario, constante de las integrantes del área de salud mental fueron muy importantes para el acompañamiento de este adolescente, pero también la aplicación de otras estrategias como la musicoterapia. Entonces, ahora pasando al segundo punto de nuestra presentación, que es el dolor como problema en salud pública. Algunos conceptos, la doctora Garaikoetxea ya claramente definió a qué llamamos salud pública, pero plantear un problema como problema de salud pública tiene que ver con la prevalencia, y ya vamos a hablar de cuál es la prevalencia del dolor, pero claramente que es un problema de salud ampliamente difundido, y esto es aún mayor en pediatría. Es un problema de salud en el que, al igual que otros, tiene muchos visos de inequidad, porque hay evidencias que los grupos minoritarios, los niños, las mujeres, las poblaciones más vulnerables, las poblaciones originarias, muchas veces en las ciudades, en los países, tienen claramente peor posibilidad de ser bien tratado el dolor de estas personas. Pero es también un problema de salud pública porque tiene un impacto personal importante, el sufrimiento, pero tiene también un impacto familiar, económico, y por tanto, como consecuencia de todo esto, es necesaria la formación profesional, pero también otras medidas, como vamos a ver más adelante. Yo me preguntaba qué escuchaban habitualmente, me gustaría saber qué escuchan ustedes habitualmente sobre los niños y el dolor, pero la doctora Garaikoetxea ya adelantó algunas de las ideas que más frecuentemente se escuchan en los distintos lugares donde conversamos sobre estos temas, y que tiene que ver con los mitos, con la falta de información o de formación con respecto al tema.
Y es así que, al igual que ella demostró, este es un paper muy antiguo del año 77, pero que justamente viene a dar base a lo que la doctora Garaikoetxea mostraba. Miren, esto es el reporte de una sala de cirugía, en donde había 25 niños hospitalizados, y por cirugías tan importantes como las que ustedes ven, amputación de pie, resección de riñón, y de ellos solamente la mitad recibieron analgésicos. Un poco más acá, en el año 83, perdón porque esto no sé por qué se va solo, de 170 niños en posoperatorio, 16% de ellos no tenían prescripción, es decir, uno podría decir, bueno, la mayoría tenían prescripción de analgésicos, pero en quienes tenían prescripción, en 40% estos medicamentos no eran administrados. Y había prescripciones con múltiples errores, por ejemplo, dosis muy bajas o indicaciones por parte de los médicos de si sufre administrar tal medicamento. Y los enfermeros preferían no administrar opioides, aunque estuvieran prescriptos, y en su lugar los sustituían por fármacos no opioides. Y eso ocurrió hace unas cuantas décadas, pero fíjense que este es un estudio realizado en mi país, en Uruguay, publicado en el año 2018 en la revista chilena de pediatría, en donde hicimos un estudio transversal, un único día, revisamos, fuimos cama por cama de todo el hospital pediátrico y encontramos que en cualquier momento presentaban, en cualquier momento de la internación, habían presentado dolor la mitad de los niños hospitalizados, pero presentaban dolor en el momento de la entrevista 16%, 15,8%. De esos niños que presentaban dolor en el momento de la entrevista, solamente menos de la mitad tenían prescripción de algún analgésico. Y de estos, la mitad estaba inadecuado el intervalo interdosis. Es decir que muchas décadas después de los estudios que les mostré anteriormente, seguimos con problemas en lo que tiene que ver con la identificación, la evaluación y la prescripción del dolor en un hospital pediátrico de referencia como es el Hospital Pereira Rosell, donde trabajo. Es así que el dolor, ¿dónde lo encontramos? Quienes hacemos pediatría, bueno, lo encontramos muy frecuentemente en las instancias de inmunización de los niños desde los 2 meses de vida, en la emergencia, cuando un niño concurre con un cuerpo extraño, con una herida. Lo encontramos también en policlínicas, en los lugares de deportes, en los niños con dolor crónico recurrente, pero también en las unidades de terapia intensiva, neonatales, como en este caso, pero también en las unidades de terapia intensiva pediátricas. Lo presentan también los niños con enfermedad neurológica, los niños con parálisis cerebral, tanto cuando reciben cirugías ortopédicas como en otras circunstancias. Y claramente también que lo sufren los niños con cáncer. Y esta es una pintura de una adolescente de mi país, portadora de una severa enfermedad. Y fíjense que vamos a pensar en esta niña, en María, una niña de 2 años y 3 meses, que presentaba leucemia aguda linfoblástica tipo B, y en los primeros 2 años tuvo una muy buena evolución. Pero a pesar de eso, y a pesar de tener una muy buena evolución, en ese periodo de 2 años esta niña reciben aproximadamente entre 11 y 15 punciones lumbares, 24 punciones del portacat, 30 punciones digitales y aproximadamente 4 punciones de médula ósea, si todo sale bien. Es decir que un niño con leucemia aguda linfoblástica tipo B tiene un mínimo de 73 procedimientos con aguja en los primeros 2 años de evolución de la enfermedad. Y ya lo demostró la doctora Joan Wolf y nuestra amiga, la doctora Verónica Dussel, que
también en este estudio de prevalencia de dolor en niños, de síntomas en niños con cáncer, encontró que el dolor estaba presente en la mitad de los niños con cáncer a lo largo de la enfermedad, y estaba presente en más del 60% de los niños con cáncer en las etapas de final de vida. Y ya mostraba la doctora Garaikoetxea que el dolor en el niño tiene consecuencias, el dolor no tratado tiene consecuencias. Y en agudo, en el momento, el dolor determina en los niños miedo, ansiedad, fobias, determina alteraciones fisiológicas que aumentan la morbilidad y también la mortalidad de las enfermedades, pero también determinan una respuesta aumentada al dolor cuando adulto, una mayor predisposición al dolor crónico y un rechazo a asistir a atención sanitaria por parte de los adultos. Y es una causa frecuente de no adherencia a los tratamientos, a las inmunizaciones, a los tratamientos odontológicos por parte de muchos adultos. Es así que el dolor no tratado deja claramente secuelas. Y cuando nos acercamos entonces a pensar por qué es un problema de salud pública, creo que todos lo tenemos muy claro, de que este bichito que nos tiene a maltraer desde hace 1 año y medio, determina un importante impacto personal por la enfermedad y el sufrimiento en la persona que está quejada de ella, pero también tiene un impacto social, laboral, económico, educativo en los niños. Para atender este problema de salud pública, como está siendo la pandemia por coronavirus, se necesitan medidas sanitarias dirigidas específicamente al paciente y a los pacientes, pero también son necesarias medidas extrasanitarias para paliar todas las demás fuentes de repercusión y de sufrimiento más generalizadas determinadas por la pandemia. De la misma manera, el dolor en la infancia es un problema de salud pública porque, bueno, tiene un impacto muy importante en la calidad de vida de los niños con enfermedades agudas o crónicas, pero también porque determinan impacto social a nivel familiar por todo lo que tiene que ver con la pérdida de días de trabajo de los padres, pérdida del trabajo de los padres, pérdidas económicas, el impacto educativo en el niño y muchas veces en los hermanos. Y por tanto, claramente son necesarias medidas sanitarias al paciente, como las que hablamos en la primera parte, pero también son necesarias otras medidas. ¿Y quiénes son los actores importantes en todo este abordaje del dolor como un problema de salud pública? El sistema de salud en general, todo lo que tiene que ver y los responsables de la formación de profesionales, las políticas públicas, la industria farmacéutica, los medios de comunicación y también la investigación y los investigadores. Y entonces, teniendo en cuenta esta imagen anterior, es que voy a proponer algunas estrategias para el cambio y en la parte posterior de esta actividad, ustedes me dirán si algunas de estas pueden ser útiles para su país. Y en lo que tiene que ver con la formación de profesionales, aunque no me lo quieran contestar, pero me gustaría que pensaran, si ustedes consideran un niño de 4 años que sufre histiocytosis de segunda vértebra cervical y se va a puncionar el portacat para realizarle la quimioterapia, y ustedes le dicen a la enfermera de la guardia o del sector de internación, por favor, ¿me darías unos minutos para ponerle una anestésica, para realizar algunas medidas no farmacológicas de distracción? ¿Qué respuesta recibirían a ese pedido? ¿Y cuáles serían los argumentos para no hacerlos? ¿Hay alguien que quiera compartir alguna respuesta a estas preguntas? Ahí está. Solamente si no toma mucho tiempo,
Muy bien, porque hay que atender a otros pacientes. Exactamente, eso claramente es una de las respuestas más frecuentes que tienen muchos pacientes, que no puede esperar. Exactamente. Y, por supuesto, si existe la crema o el tratamiento, ahí está. En algunos casos, por supuesto, pero bueno, lo cuestionan, que no está protocolizado. Exactamente. En realidad veo bueno, que en su país pasan cosas similares al mío, en donde, bueno, todas estas justamente son parte de las respuestas que surgen cuando uno pretende prevenir el dolor en un niño que tiene que recibir una medicación mensualmente durante un año y que claramente es parte de lo que hace que sea una muy mala experiencia para el mismo. Nosotros realizamos algunas investigaciones que están todas libres en Internet. En particular, hicimos unas encuestas. Esta fue al personal de enfermería del hospital donde trabajo, es una encuesta larga, pero identificamos que un 30% de los enfermeros tienen el concepto de que los niños pequeños tienen menos sensibilidad al dolor. Y esto, fíjense que esto es año 2018. Y el concepto de que los menores de 8 años no pueden reportar la intensidad del dolor. O sea que si bien 80% refiere que sí, pero bueno, una quinta parte de toda la población todavía persiste con esto. Y esto claramente son mitos, porque sabemos que, como explicó claramente la doctora Garaycochea, que los niños pequeños tienen absolutamente intacta la sensibilidad y que incluso los niños, los recién nacidos y los prematuros pueden incluso frente a un mismo estímulo tener mayor sensibilidad al dolor, porque lo que sí no están maduras son las vías descendentes que modulan la percepción del dolor. O sea que claramente que uno de las barreras son los mitos. Este es otro estudio en donde realizamos una encuesta a posgrados y residentes de pediatría, y la mayoría de ellos refería a haber asistido a niños con dolor, y cuando se les preguntaba si conocían los principios de la OMS del tratamiento del dolor, en su mayoría decían que sí, pero cuando se les hacían preguntas específicas, demostraron conocimientos insuficientes por errores, tanto en la prescripción, en el intervalo interdosis, pero también en los efectos adversos. O sea que además de mitos, hay falta de conocimientos. Y es por eso entonces que hay que enseñar. ¿Y qué es lo que hay que enseñar? Y bueno, hay que enseñar, como decían anteriormente, que el dolor debe ser considerado una quinta constante vital, y esto es muy importante si en el auditorio hay enfermeros y enfermeras, que además de todos los demás signos vitales, incorporar siempre en la evaluación del dolor en el niño, en la evaluación del niño, la evaluación general del niño, en el primer contacto que tiene el profesional con el niño, incluir la valoración del dolor. Es también necesario enseñar sobre cada una y todas integrantes del componente farmacológico, pero también enseñar y educar sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación tan necesaria para un abordaje integral del dolor, pero también, habrá personas que se puedan formar para aplicar diferentes estrategias no farmacológicas. ¿Y qué escuchan habitualmente en Perú sobre la morfina? Si ustedes deciden que le van a iniciar morfina a un paciente en una guardia, ¿cuáles pueden ser los comentarios más frecuentes de sus compañeros, del jefe, de la enfermera, del enfermero? ¿Tan grave está? Acá dicen que hay mucha opiofobia, que hay miedo a la adicción, exactamente. Y la pregunta es si está tan grave, adicción. Otros comentarios, otras preocupaciones. Mucha droga para este caso. Los efectos colaterales, el miedo al paro respiratorio. Exactamente, no tenemos jarabe en Perú.
Eso realmente es una dificultad, claramente, ¿no? Entonces, es verdad, la morfina tiene claramente muchos mitos, hay muchos mitos alrededor de la morfina. También a nosotros muchas veces nos dicen, no, pero si él no se está por morir, no está en etapa terminal, y tenemos que enseñar entonces que la morfina es útil para el dolor agudo severo. Que provoca la muerte, como decían por ahí, que provoca paro respiratorio, y en realidad lo que tenemos que enseñar es que es un fármaco que alivia el dolor y que utilizado bajo condiciones de seguridad y con cumpliendo estrictas reglas de buena prescripción y administración, es un fármaco seguro. La preocupación por la adicción, que decía alguno de ustedes, y si bien es sabido que en personas con dolor y en niños y en adolescentes con dolor, en general no genera adicción, y que si llegara, claro, es distinto si es un niño que tiene, bueno, todo un terreno familiar, personal, ¿verdad?, social, predisponente a la adicción, pero en el niño con dolor, la utilización de morfina por dolor severo no genera adicción. Y los otros síntomas molestos, pero sabemos que salvo para el estreñimiento, para todos los demás síntomas molestos se genera tolerancia con el correr de los días. Y debemos entonces enseñar, y quienes, no sé si en el auditorio hay profesionales que sean responsables de la formación de recursos humanos, obviamente que es muy importante enseñar a prescribir el fármaco, las rutas de administración, a calcular las dosis de mantenimiento con horario y también calcular la dosis de rescate, el incremento de las dosis, la forma de destete si corresponde, la monitorización, los efectos secundarios y el tratamiento. Y todo esto no voy a entrar en estos aspectos, sino que cuando decimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Bueno, hay que enseñar esto en forma seria, en forma profunda y en forma amplia, a lo ancho y a lo largo del país. Y es por tanto que es imprescindible incluir en la enseñanza formal el abordaje del dolor. ¿Y esto quiénes lo pueden hacer? Lo pueden hacer los profesionales que son docentes en las carreras de medicina y de enfermería y de otras profesiones de la salud, que trabajan con pacientes que pueden presentar dolor. Pero también tiene que ser enseñado en forma sistemática en los cursos de especialidades pediátricas, pediatría, oncología pediátrica, cirugía pediátrica y todas las otras especialidades de la pediatría. Pero también, o sea, que tienen un rol y una responsabilidad las facultades de medicina, las facultades de enfermería. Pero también tienen un rol muy importante las sociedades científicas, y por eso felicito a la Sociedad de Cuidados Paliativos por haber tomado el tiempo de dedicar una actividad, un simposio a el dolor pediátrico. Obviamente que también la Sociedad de Pediatría tiene una responsabilidad muy grande en este tema, y también obviamente que la Asociación de Oncología Pediátrica, porque como ya vimos, los niños con cáncer presentan mucho dolor a lo largo de su trayectoria de enfermedad. Y preparando esta presentación quise mirar, la Sociedad Peruana de Pediatría, vi que tiene muchos capítulos y comités, pero no encontré uno de cuidados paliativos o de abordaje integral del dolor, así que pensando en posibles estrategias para contribuir a el problema del dolor como problema de salud pública, podría ser interesante que en el futuro quienes integran la Sociedad Peruana de Pediatría pudieran considerar la necesidad o el beneficio de iniciar trabajos en estos comités. Y con respecto entonces a estas estrategias, como decíamos, tenemos una mala noticia y una buena noticia. La buena noticia, diríamos, es que la falta de formación es el principal determinante del insuficiente e inadecuado tratamiento del dolor, y por tanto hay que realizar estrategias amplias de
capacitación tanto en pregrado como en especialidades, como en desarrollo profesional continuo. Pero la mala noticia es de que la educación es imprescindible, pero sola no es suficiente. Y es así que decíamos que son necesarias acciones de otros actores, del sistema de salud y de las políticas públicas, porque es recomendable que el sistema de salud, las instituciones y las políticas establezcan políticas en forma sistemática para un abordaje del dolor desde la perspectiva de la salud pública. Y también la industria farmacéutica tiene mucho para hacer en este sentido. Y esto les dejo para que ustedes lo puedan leer más en profundidad. Esta es una iniciativa de los Estados Unidos que, que está dedicada a reconocer instituciones que hacen del confort de los niños la base del cuidado médico compasivo. Es decir, que aquellas instituciones que toman el abordaje del dolor como un punto principal de su misión, son reconocidas por la misma. Y ellos entonces establecen que para eso es necesario que haya un compromiso institucional, o sea, de las autoridades del hospital, con la prevención, la evaluación, el tratamiento del dolor. Hacen programas continuos de sensibilización y de educación sobre el dolor para el personal, los estudiantes, los pacientes también, brindando información sobre el derecho a recibir tratamientos para el dolor, y a los cuidadores. Establecen protocolos y estrategias de evaluación, protocolos también de tratamiento, y realizan un monitoreo institucional periódico. Obviamente que para que podamos, los médicos y enfermeros, podamos aplicar todo lo que son los tratamientos farmacológicos, debemos disponer de ellos. Y como decía Katy por ahí en el chat, es necesario disponerlos en formas en presentaciones que sean amigables para los niños. Y diríamos que estos fármacos que están acá entrarían dentro de lo que es una canasta básica para un abordaje farmacológico del dolor. Y obviamente que los niños merecen medicamentos que estén en presentaciones apropiadas, y en general las presentaciones apropiadas, más apropiadas, son las líquidas, porque nos permiten un fraccionamiento más seguro y más acorde a el gran desafío que tenemos en la pediatría, que es el de tener niños con muy diferentes tamaños, que por tanto ameritan un fraccionamiento seguro. Pero es verdad que en América Latina este es un problema, realmente que estamos a muchos kilómetros de distancia de la situación que hay en países del primer mundo, en donde cuentan con todos los medicamentos en forma de presentación líquida. En nuestros países, lamentablemente, la industria farmacéutica no hace el esfuerzo de traer los medicamentos que existen en formulaciones apropiadas para los niños, pero creo que nosotros como cuerpo profesional también tenemos un debe en reclamarlo, en exigirlo, en pedirlo, en primer lugar, a las autoridades de las instituciones donde trabajamos, pero también como asociaciones o como sociedades profesionales, sociedades científicas, reclamar también a las autoridades a nivel de ministerios de salud y a nivel gubernamental, exigir la existencia de la canasta básica, pero también en presentaciones amigables para los niños. Y es también muy importante la aplicación de estrategias no farmacológicas. Y diríamos que en el abordaje del dolor del siglo XXI algunas son no negociables. Yo quise mostrarles acá, esto es la estrategia de la utilización de dispositivos de realidad virtual, y este es un trabajo de una compatriota de ustedes, una doctora peruana, mostrando el impacto de la utilización de realidad virtual en la reducción del dolor y la ansiedad en niños que se iba a puncionar.
Obviamente que esto es algo muy sofisticado y que seguramente la mayoría de ustedes, como nosotros, tampoco disponemos de los mismos en nuestros hospitales. Pero esta también es una investigación de una enfermera peruana en donde muestra la efectividad de la risoterapia también en el estado de ánimo y la percepción del dolor en niños hospitalizados. Pero también hay otras estrategias como esta, que es las 4 medidas básicas promovidas por el doctor Stefan Friedrich en el Hospital de Niños de Minneapolis, en donde establece que siempre frente a la punción, previo a la punción con agujas, es obligatorio adormecer la piel, y para eso hay que contar con medicamentos en formulaciones tópicas con lidocaína, aplicar sucrosa por vía oral o poner al niño a pecho directo si es un niño menor de 1 año, ubicarlo en una posición confortable como el de la foto y ofrecerle estrategias de distracción acordes a la edad. Pero hay también otras estrategias no farmacológicas, algunas que no llevan demasiada preparación, como es la utilización de burbujeros, de molinetes de viento, pero también están otras que precisan una mínima preparación o capacitación, como es la técnica del guante mágico, que también existen tutoriales donde ustedes pueden visualizarlo, de la psicóloga Leora Kuttner, que realmente es una técnica maravillosa también previa a la realización de procedimientos, pero también la respiración diafragmática. Y estas últimas dos requieren de una breve capacitación por parte de los profesionales. Y decíamos que para contribuir a la mejora del dolor como problema de salud pública, hay otros actores como los medios de comunicación que pueden comunicar, que pueden contribuir. Y es verdad que la prensa bien informada puede ser un aliado muy importante para difundir el derecho a no padecer dolor necesario. Y este fue un artículo de prensa que fue publicado en nuestro país con motivo de una publicación científica salida en una revista científica del país, transmitida en un lenguaje sencillo, entonces en un diario dominical. Y estas son, por ejemplo, algunas imágenes de una campaña en los medios promovida por el Comité de Abordaje Integral del Dolor de la Sociedad Uruguaya de Pediatría para su difusión amplia en las redes sociales. Y estas son algunas ideas sencillas de realizar. Y decíamos que también la investigación, porque realmente es muy importante realizar investigaciones sencillas, estudios de prevalencia, que puedan mostrar en su país la importancia de este problema. Y también estudios de prevalencia, estudios para evaluar el impacto de estrategias farmacológicas o no farmacológicas, y también estudios de calidad una vez que implementen protocolos en determinados servicios. Y todo esto lleva a la necesidad de un cambio de cultura. Un cambio de cultura que, como dijimos, necesita de impulsos muy importantes de todos los que son responsables de la educación, pero también de una política institucional, es decir, que las autoridades de las instituciones de salud comprendan la importancia del problema y pongan los recursos al servicio entonces de solucionar esto en primera instancia a nivel institucional, pero obviamente que esto necesita una mirada a nivel país. Y obviamente que necesita de un liderazgo interdisciplinario, porque como dijimos, y desde la mirada del abordaje biopsicosocial del dolor, claramente que esto es necesario que de esto participen múltiples profesionales de la salud. Pero también lleva tiempo, paciencia y mucho compromiso. Para ir finalizando, quiero destacar el rol de los equipos de cuidados paliativos en lo que tiene que ver con la contribución a el abordaje del dolor
de los niños, sí de los niños que tienen enfermedades o condiciones de salud que los hacen pasibles de cuidados paliativos. Como ustedes saben, los niños con cáncer, con cardiopatías congénitas severas, con enfermedades neurológicas severas, sí para esos niños, pero también los equipos de cuidados paliativos, y particularmente los de cuidados paliativos pediátricos, pueden ser, como son en estos países, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Chile, pero también en el Hospital San Borja, en Perú. Es muy frecuente que los equipos de cuidados paliativos sean a su vez equipos de abordaje del dolor y asistan entonces o colaboren con la atención de niños que no tienen enfermedades que los hacen pasibles de cuidados paliativos, tienen enfermedades agudas o crónicas que determinan mucho dolor. Y es así que entonces que los equipos y los profesionales de cuidados paliativos pueden contribuir en la atención de estos niños porque tienen una alta sensibilidad para la identificación de síntomas molestos, pero también tienen capacitación porque el abordaje de los síntomas molestos y del dolor en particular es un componente imprescindible y muy importante de lo que tienen que ver con las capacitaciones en cuidados paliativos. Pero también porque la mirada de los profesionales de los cuidados paliativos va a ser siempre de una evaluación y un abordaje integral y de un trabajo en equipo, como dijimos que era imprescindible para realizar este tipo de abordaje. Porque los profesionales de los cuidados paliativos en general están muy atentos a los detalles. Y es así que desde esta mirada atenta a los detalles es que es posible identificar componentes del área, de las dimensiones social, emocional y espiritual que están contribuyendo en la cronificación de un dolor, en la mayor intensidad en la percepción de un dolor. Y también porque claramente los equipos de cuidados paliativos brindan una atención centrada en el paciente y basada en los deseos y perspectiva del paciente. Y esto hace que incorporemos al paciente a las pequeñas tomas de decisiones que tienen que ver con elegir, por ejemplo, cuál de las estrategias no farmacológicas es la que mejor se adapta a este paciente en particular. Y es por eso que es una enorme recomendación que todos aquellos que no pertenezcan al mundo de los cuidados paliativos, pero que hoy estén escuchando esta actividad, consideren que tienen en su país a profesionales de los cuidados paliativos que pueden ser líderes muy importantes también en el desarrollo de estrategias para mejorar la situación del dolor en los niños peruanos, así que los insto y los motivo a que trabajen junto a ellos. Y es así entonces que en estos minutos hemos recorrido definiciones sobre el modelo biopsicosocial, el concepto del dolor total. Hemos visto algunas razones por las cuales decimos que el dolor es un problema de salud pública y hablamos de algunas estrategias para el abordaje multimodal, de la educación, la difusión y la investigación. Y es así que me gustaría que se quedaran con estas preguntas en mente para seguirlas pensando, seguir reflexionando, y que ustedes pudieran incluso realizar esto como una reflexión más sistemática que motive una o múltiples investigaciones. Acceden a profesionales, los niños peruanos que tienen dolor acceden a profesionales capacitados para su detección y tratamiento. Si el dolor es severo, acceden a morfina en presentaciones orales, y esto es en todo el país, o es que también en el acceso a la morfina puede ser que en el país haya inequidades. ¿Y qué es lo que hace falta para lograrlo? Les propongo esto como, bueno, como una base para pensar, para poder avanzar. Y para aquellos que quieran seguir interiorizándose sobre, bueno, sobre el dolor y el tratamiento del dolor, los invito a copiar este enlace, que es el de la organización ICPCN, que es International Children's Palliative Care Network,
Es una red internacional de cuidados paliativos pediátricos, pero lo interesante es que tiene un conjunto de 5 cursos que están en español, son cursos autoadministrados, online, que al finalizar el mismo les entregan un certificado, así que invito a aquellos que no los hayan tomado a que los tomen, los pueden ir administrando en la medida que tengan tiempo, así que son bien interesantes. También este estudio de la organización Sick Kids de Canadá es un excelente curso, obviamente que tiene el inconveniente, es también gratuito y online, autoadministrado, y tiene el inconveniente de que está en inglés. Y también los quiero invitar a esto, que es una actividad mensual organizada por el equipo de cuidados paliativos en el que trabajo, y bueno, que es la Clínica ECO de Cuidados Paliativos Pediátricos, en la cual se discuten pacientes presentados por distintos profesionales del país por la plataforma Zoom los segundos jueves de cada mes, y la próxima es el 14 de octubre. Aquellos interesados tienen que enviar un mail a esta dirección de correo que les estoy dejando aquí abajo. Y bueno, y para finalizar los dejo con esta imagen dibujada por una de nuestras pacientes, que bueno, que aunque tiene muchas faltas de ortografía, pero de verdad que esta es una de las fuentes de satisfacción más importante que puede tener un pediatra, el haber podido contribuir a controlar el dolor de una niña que estaba sufriendo mucho por eso, y que nos regale entonces esta expresión. Así que los dejo con esto, y yo termino por acá y quedo abierta a preguntas o comentarios de lo que estuve compartiendo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Bernadá. Realmente muy, muy linda su presentación, muy completa. Hemos podido ver toda la parte teórica de la primera parte, todo el componente de salud pública y todas las estrategias, ¿no? Que tan bien las ha podido usted organizar, ¿no? Han sido muy, muy realmente importante escucharla. Mi sentir, me imagino que compartido con la mayoría de nosotros en relación al llamado de la directiva de la Sociedad Peruana de Pediatría, ¿no? Que ha sido un sentimiento encontrado, porque sí hemos detectado esta necesidad, ¿no? Y bueno, usted nos la refleja, gracias por haberlo investigado, y esto es un llamado público a la Sociedad Peruana de Pediatría para la necesidad de incorporar el capítulo de cuidados paliativos y abordaje del dolor, ¿no? Muchas gracias, doctora Virginia. Nosotros animamos a todos por acá, ya sea por el Zoom, donde tenemos varios participantes, a sus preguntas. Estamos atentos a sus preguntas, comentarios. Y mientras eso sucede, también, doctor Delgadillo, si por Facebook hay alguna pregunta, también estamos atentos. Doctora Mercedes, nosotros en Perú, esto de repente va a ser un comentario personal, pero a ver si lo que yo percibo es que todavía creo que todos los profesionales de alguna manera sí identificamos el dolor, tenemos todavía dificultades en una escala de valoración, ¿no? Para un seguimiento, pero hay como algo así, como una especie de poca atención en él, como algo, incluso a veces me atrevería a decirlo, como algo de indiferencia. Y esto es algo que duele, ¿no? Duele cuando uno está ahí mirando en el campo y ves que alguien está gritando y están muchos agarrándolo para hacerle una punción, porque es que tal vez no estamos todavía capacitados para el manejo, o nos hemos olvidado, porque como que yo creo que todo profesional de la salud, y usted lo dijo, ¿no? El fin de la medicina en sí mismo es el alivio del dolor, pero tenemos tanta carga asistencial, no sé si eso justifica. Entonces, estas charlas de hecho nos van a ayudar muchísimo, ¿no? Pero ¿cómo hacer nosotros, cada uno de los que estamos en esta sesión, ¿no? No ser indiferentes y hacer un stop, ¿no? Un alto, para poder hacer un cambio de cultura en esto, ¿no? No tolerar, no debemos tolerar, estamos tal vez muy pasivos en esto, ¿no? Tenemos que
dejar de tolerar estos gritos de dolor, que de repente pues el niño puede tener un poquito de dolor, ¿no? Pero todavía escuchamos gritos de dolor personal agarrando a los niños para una venopunción, ¿no? Entonces, doctora Virginia, de repente este sentir, no sé, es el que pasa en mi institución, ¿cómo lo ve usted por allá por el Hospital del Niño, doctora Virginia? La experiencia en mi hospital es que el conocimiento del dolor es de la mitad para abajo. Aún en especialidades quirúrgicas, que por los mismos procedimientos quirúrgicos hay que dar tratamiento al dolor, sigue habiendo la indicación del dolor PRN. O sea, si se presenta el dolor, lo tratas, aunque sepas de antemano que tal procedimiento causa dolor. Y eso vamos nosotros insistiendo, que no es admisible esperar que el niño tenga dolor para indicarle un analgésico. Si yo sé que le hago un procedimiento, qué sé yo, una gastrostomía, que 2 o 3 días es lo esperado que tenga dolor post-gastrostomía, le tengo que indicar pautado el analgésico. No tengo que esperar a que el niño se queje de dolor. Ese es uno. Por otro lado, a veces no reconocemos signos del dolor en el niño. Un niño puede ser que no esté llorando, sino simplemente está quietecito, sin moverse, ¿no? Y que eso es signo de dolor en este niño. Y no se reconoce, entonces la enfermera pasa y dice, pero no, no se queja, ni se va a quejar, simplemente no va a moverse nada porque tiene dolor. Y entonces es también esa otra parte, ¿no? Sensibilizar en la oportunidad del tratamiento del dolor y reconocer la evaluación del dolor en los niños en las diferentes edades. Y ese es pan de todos los días, volver a insistir, que a los niños les duele, mientras más chiquito les duele más, es más inespecífico porque las vías inhibitoras no se han milenizado, y insistir con enfermería, por ejemplo, por el número de pinchazos, ¿no? A veces lo tenemos un niño cual Tupac Amaru, sujetado por las 4 extremidades, y en 3 están intentándole buscar una vía, y sin ninguna clase de distracción, sin que la mamá esté presente como para que sepa de soporte, y todavía vemos esas tristes formas de tratar, ¿no? Entonces, insistimos en eso, no nos cansaremos de insistir, porque es una cuestión de cultura sanitaria mal entendida, ¿no? O sea, creemos que eso es lo normal es que el niño no tenga dolor, no que lo tenga, y como tú decías, a veces entras a las salas y tú tienes lo que yo llamo el coro de ángeles, todos los niños llorando al mismo tiempo, y no dejan entrar a las mamás, y no sabemos por qué lloran los niños, y entonces el coro de ángeles nos duele. Hay una mano levantada. De Walter. Sí, muy buenas noches. Ante todo, felicitar a nuestros ponentes, a la doctora Mercedes, a la doctora Virginia, y sobre todo agradecer la invitación de la doctora Katy, para un poquito más ampliar, ¿no?, los conocimientos de lo que es el dolor en sí, como prácticamente nos han dado a invitar, que es un problema también de salud pública. Lo primero que, bueno, manifestarles que, bueno, ya desde hace 2 años o 3 años atrás ya nosotros en Perú también hemos estado avanzando algo en lo que es el tratamiento del dolor. ¿No? Hubo algunos cursos, hubo algunas presentaciones por parte de la doctora también, Katy, y algunos médicos más que tenemos en el INEM. Quienes habla, yo trabajo en la parte de oncología pediátrica en la ciudad del Cusco. Nuestro servicio de oncología pediátrica es casi nuevo, ¿no? Casi nuevo, porque antes teníamos solamente unidad de tratamiento de leucemia infantil. Ahora ya manejamos ya algunos casos también oncológicos pediátricos. Es muy bueno la intervención que hicieron ahora, puesto que, mira, en nuestro campo, al menos la parte pediátrica es lo que le falta un poco más de conocimiento, ¿no? En este campo del manejo del dolor. Nosotros prácticamente que venimos manejando dentro de lo que es la oncología pediátrica, ya al menos estamos ya un poco más sensibilizados en cuanto al trabajo del dolor. Sí que nos falta sí trabajar en la parte también en la parte educativa de nuestros médicos de porvenir, o sea, en nuestros estudiantes de medicina, ¿no? En nuestros médicos serumistas también de repente inculcarles también o darles a conocer de cómo debe ser el manejo del dolor en nuestros pacientes. No solamente en nuestros pacientes oncológicos, sino en todos nuestros pacientes
en forma integral los distintos componentes del dolor. Eso es para todas las causas de dolor, ¿verdad? Y bueno, y particularmente para los niños con anemia falciforme, que son niños con dolor severo, claramente que son niños en los cuales en los momentos de crisis, obviamente que es imprescindible contar con fármacos, con los diversos fármacos. Entonces, una de las cosas bueno, que me preocupaba, por lo que creo que eras tú que planteaba, ¿verdad? Es uno de los casos en los cuales tienen que contar con morfina en presentaciones, bueno, adecuadas para niños de distintas edades, de distintos tamaños, y algo que ni Virginia ni yo mencionamos en el día de hoy, bueno, es la importancia que tiene uno de los principios de la OMS justamente para la edad pediátrica, que es el principio de tratar de siempre utilizar la vía oral, ¿no? Y que claramente otro de los mitos que existen es de que el tratamiento es más efectivo, es mejor, el fármaco es más fuerte por vía intravenosa, al menos en mi país ese es uno de los mitos. Y bueno, y los niños odian las agujas, y las agujas son una fuente de miedo, de ansiedad, que contribuyen a aumentar la percepción del dolor, ¿verdad? Entonces, realmente bueno, que todo lo que estuvimos hablando en la primera etapa aplica para los niños con anemia falciforme, que además es una enfermedad crónica con empujes agudos, y que entonces todos los componentes emocionales de amenaza, ¿verdad?, de la vida están siempre ahí presentes, ¿no? Entonces, es otra de las enfermedades en las cuales aplica este modelo biopsicosocial de abordaje del dolor, ¿no? Y quería hacer un comentario sobre un comentario en el chat de Wilfredo también, que dice, bueno, ¿por dónde empezar para iniciar el proceso cultural? Y es que en realidad a mí me gusta mucho una expresión que usan los americanos, que es, bueno, a un elefante no se lo puede, hay que empezarlo a comer de a pedacitos, o sea, como que uno nunca va a poder abordarlo todo, y que la intención de mostrar el rol de los distintos actores es tener presente que bueno, que uno tiene que empezar por un lugar, y no es posible empezar por todos los lugares, ¿no? Sino, bueno, capaz que si el rol en la posición que uno está es de docente de pediatría, y por eso cuando hablábamos en la presentación de esto con Katy, con Virginia, decíamos, bueno, qué bueno que pudieran participar profesores de pediatría, las personas que enseñan la pediatría, a los estudiantes de la carrera, de enfermería, y bueno, y si el rol de uno es docente, bueno, ¿por dónde puede empezar? Enseñando, poniendo el tema del dolor en forma sistemática, como un tema obligatorio. Nosotros, afortunadamente, hace años que a los estudiantes cuando pasan por pediatría, los estudiantes de la carrera de medicina, bueno, tienen clases de dolor, y hay preguntas de dolor en los exámenes parciales que ellos tienen que dar. Tenemos una materia optativa de abordaje integral del dolor, en el que participan estudiantes de medicina y estudiantes de enfermería. Entonces, son acciones diversas. Se conformó en el año 2020 un comité de abordaje multimodal del dolor de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que está también tratando de hacer acciones educativas desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría con respecto al tema del dolor. Entonces, creo que cada uno tiene que pensar dentro de este marco de la visión de salud pública, dónde es su lugar y desde dónde puede contribuir a este tema. Si soy un médico, un pediatra clínico, que en esta etapa de la vida estoy trabajando, haciendo guardias, bueno, el asunto es tratar de estar más atento a estas situaciones que ustedes decían, tanto en lo que tiene que ver con el niño que viene por síntoma de dolor, como el niño que nosotros le provocamos dolor por un procedimiento, ¿no? Y particularmente con el tema de los procedimientos, creo que para aquellos profesionales que tienen
una posición de toma de decisiones en las instituciones, o porque tienen cargos medios, porque son jefes de servicio, porque son supervisor de enfermería, y está sensible al tema, bueno, ver de qué manera pueden sistematizar alguna de estas estrategias, ¿no? Por ejemplo, el incorporar la utilización de escalas de dolor en todos los niños. Pero para que los enfermeros las puedan utilizar, las tengo que imprimir, las tengo que plastificar, se las tengo que poner a disposición en todos los carros de enfermería o en todo el sector de enfermería para que los tengan accesibles, los puedan usar y los registren. Bueno, como que creo que cada uno tiene que tomar desde su rol cuál es ese lugar por el que se puede comenzar. Excelente, sí, doctora, tiene toda la razón. Acá tenemos otra pregunta, doctora Virginia. Dice, se ve frecuentemente a niños con dolor agudos en centros quirúrgicos, recuperación y hospitalización, pero al dolor crónico se le tiene menos atención. ¿Algún comentario en relación al dolor crónico y su atención del mismo? El dolor crónico es la cenicienta, el último lugar. Se cree que los niños, por ejemplo, niños con parálisis cerebral severa, que tienen dolor, que tienen la misma espasticidad le provoca el dolor, o los ataques de distonía también, las crisis de distonía también les puede provocar dolor, o las malas posturas les provocan dolor, y son crónicos. No le reconocen eso, ¿no? Cuando nosotros decimos, oye, tiene dolor este niño, o a veces el mismo estreñimiento hace una fisura anal y no se percatan de que el niño tiene crisis de llanto por dolor. Entonces, los niños crónicos, o el dolor crónico en niños, mejor dicho, es la cenicienta de todo el dolor, o sea, es el menos visto, el menos reconocido y el menos tratado. Y ese también es otro tema sobre hay que abrir los ojos, capacitar más, de que en los niños, en ciertas patologías especialmente, el dolor crónico es de todos los días y que hay grandes cambios cuando se les da el tratamiento al dolor. Como decía la doctora, el niño es como si fuera otro niño cuando le comienzas a tratar el dolor. Del que no se mueve al que comienza a moverse, al que comienza a sonreír, al que comienza a ser comunicativo. O sea, es otro niño. Uno no puede creer que solo el dolor puede provocar tales cambios conductuales en los niños, y solo los puede provocar. Entonces tú trazas el dolor y aparece otro niño que está detrás, y las mamás creen que se les ha curado. No se les ha curado nada, se ha tratado el dolor. Ellos siguen con su patología crónica de fondo, pero cambió su calidad de vida, cambió su modo de relacionarse con el resto, y los papás se sienten más tranquilos también. Yo quiero hacer un comentario con respecto al comentario que hace Wilfredo en el chat, que bueno, que él plantea que una de las cosas que estarían a su alcance sería primero conocer cómo están en el manejo del dolor pediátrico, actualización, investigación continua. Y les quiero decir que con mucho gusto comparto, bueno, a través de ustedes, de Katy y de Virginia, las publicaciones que mencionamos, y que con mucho gusto comparto los protocolos de dichas investigaciones para que si en Perú existen profesionales que tengan deseos y voluntad de replicar esas investigaciones para conocer cuál es la situación en determinada institución, con mucho gusto cuenten con ellas, y me comprometo que en esta semana se las comparto, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias, doctora. Genial. Sí, por favor. Gracias por tus comentarios, realmente bastante buenos. En el Facebook, doctor Delgadillo, ¿tenemos ahí algún comentario adicional? ¿Qué tal, doctora? Sí, felicitarlas en el Facebook, también nos han seguido, ha estado excelente las ponencias, les agradecemos bastante, las felicitaciones por parte de todo el personal que ha asistido, y sobre todo las recomendaciones que se podría hacer
o cómo lo han manejado allí en Uruguay el manejo del dolor? ¿Con qué estrategias optaron la sociedad tanto de pediátricos como de paliativos para realizar un mejor manejo o para dar un mejor acceso a los niños respecto al manejo del dolor? Bueno, Alexander, yo creo que en parte son algunas de las estrategias bueno, que fuimos compartiendo a lo largo de la presentación. Sinceramente que en nuestro país, en mi opinión, se ha avanzado, pero estamos todavía muy lejos de poder decir que hay un manejo del dolor sistemático, homogéneo. Tenemos todavía muchos déficits de formación, como mostraban las investigaciones que yo compartía con ustedes, pero bueno, lo que sentimos es que los motores están prendidos, o sea que se están haciendo cosas para modificar, y creo que lo que decía Virginia con respecto a los niños con enfermedad neurológica crónica, bueno, el advenimiento de la unidad de cuidados paliativos ha significado, al menos en el hospital donde me desempeño, creo que realmente ha sido un cambio el hecho de visibilizar el dolor en esos niños que además no se pueden expresar de formas muy claras y que muy frecuentemente, al menos en nuestro país, y todavía sucede a veces, es interpretado como un llanto neurológico y no como que ese llanto es como consecuencia del sufrimiento. Y como decía Virginia, realmente que es un placer escuchar a las madres que nos dicen años que no podía dormir porque el niño pasa mal. Y bueno, cuando se logra el control del dolor, realmente que es una enorme satisfacción. Pero creo que en Uruguay también estamos en camino, tenemos muchísimo para hacer, pero bueno, las estrategias son la educación, la implementación, el ir haciendo pequeñas acciones, el difundir y el difundir y el difundir y el difundir, y salir con pequeñas actividades de capacitación específicamente de dolor, de prescripción para los pediatras, de cómo hacer la prescripción, de cómo hacer la administración para los enfermeros, y bueno, en los mayor cantidad de lugares que podamos, donde somos invitadas, ¿no? Pero bueno, estamos en camino y como para ir cerrando, decirles que estamos a las órdenes, que ojalá algún día podamos encontrarnos o en Uruguay o en Perú, y para hacer actividades presenciales donde podamos compartir entonces más experiencias, pero bueno, nosotros estamos realmente que a las órdenes para ayudarlos en lo que podamos y también aprender de ustedes, sin lugar a dudas. Gracias, doctora Mercedes. Doctora Virginia, sus últimos comentarios para ir cerrando. Que los esperamos en el hospital si quieren entrenamiento para el dolor. Con los residentes ya felizmente los residentes de mi hospital estamos trabajando, ya tenemos muchos más residentes rotantes. La rotación por mi unidad todavía es selectiva, pero oh sorpresa, están eligiendo más frecuentemente, y una de las cosas que nos dicen es justamente el aprendizaje de evaluación y tratamiento del dolor, ¿no? Ya, porque eso es lo que se llevan a llevar ellos también en el futuro. De repente no van a ser paliativistas, pero van a ser más pediatras más integrales, nada más. Y esa es la invitación para hacerles, nada más. Muchas Doctora gracias. Mercedes. Muchas gracias, doctora Mercedes, doctora Virginia, gracias a todos nuestros participantes. Y desde la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos reconocemos al dolor pediátrico como un problema de salud pública, con una gran necesidad de un cambio de cultura, con un llamado a la acción a los políticos, a la prensa, a todos los comunicadores, a la industria farmacéutica,
necesitamos morfina en jarabe, a la Sociedad Peruana de Pediatría y a todas las autoridades de las universidades o instituciones a nivel superior para incorporar más, con más énfasis, introducir el manejo del dolor en pediatría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mercedes. Realmente ha sido un honor tenerla. Doctora Virginia, muchísimas gracias por participar. Gracias a todos. Muy buenas noches.